fíjense, ustedes tienen acá un potencial y acá tienen, supongamos que esto es el delta H, vamos a poner el delta H mayúscula, esto es un potencial, o sea, el agua acá tiene este potencial y acá el agua tiene este potencial. O sea, ha habido una pérdida de potencial. ¿Qué significa? Que desde este punto, que es donde tiene el máximo potencial, hasta este punto, todas las moléculas de agua han perdido potencial. ¿Qué significa? Es lo que normalmente plantea el método, dice, bueno, veamos cuáles son las condiciones de contorno de nuestro problema. Las condiciones de contorno son que el suelo, aguas arriba, tiene un potencial conocido, y el suelo, aguas abajo, tiene un potencial conocido. Esto es lo que se denomina una línea equipotencial, porque todo tiene el mismo potencial, y acá tiene todo el mismo potencial. Entonces conocemos dos líneas equipotenciales del problema. Si esta es la de máxima y esta es la de mínima, significa que entre esas dos tiene que haber una n cantidad de líneas que van decreciendo en potencial. O sea, yo tendré otra línea de potencial acá, otra línea de potencial acá, otra línea de potencial así. Donde va a ir cayendo el potencial. Acá yo tengo, digamos, por decir, esto tiene 10 metros y esto tiene, y acá está el 0, ¿cierto? Y tenemos 10 líneas de potencial. Bueno, acá tengo 10 metros de potencial, acá tengo 9, acá tengo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿cierto? ¿Se entiende cómo es esto es lo que se le ocurrió a un autor para poder resolver el problema? Dijo, veo cuáles son las condiciones de contorno y de acuerdo a esas condiciones de contorno es cómo voy a plantear la solución. Entonces dice, bueno, yo sé que tengo dos potenciales, entre medio tengo una cantidad de caídas de potencial. A estas le llama líneas de potencial. Línea de potencial conocida, línea de potencial conocida. Después también define lo que son líneas de filtración o líneas de flujo, por eso se llama teoría de redes de flujo. ¿Qué dice? Esto que dibujé yo es una línea de flujo porque interpreta que por ese canal, por ese punto, por esa línea va a circular una molécula de agua. Entonces, dice, también debe haber una primer línea de filtración y también le denomina líneas de filtración o líneas de flujo. Debe haber una primera línea de filtración y una última línea de filtración. Así como hay una primera potencial y una última de potencial, debe haber una primera filtración y una última filtración. La primera línea de filtración es la propia cara de la presa, o sea, esta cara. O sea, es la que tiene menor recorrido. Las moléculas que hacen el menor recorrido, las que vienen pegadas a la pared del hormigón de la presa. Esta ya tiene más recorrido. Esta va a tener otra con mayor recorrido, otra línea de filtración con mayor recorrido, otra con mayor recorrido y otra con recorrido infinito, que es el lecho impermeable. Esta es la última línea de filtración. ¿Se entiende? La primera es el perfil de la presa y la última es el manto impermeable. Entonces tenemos condiciones de contorno, primera potencial, última potencial, primera de filtración, última de filtración. Entre esas condiciones de contorno está la red de filtración. ¿Cuál es la condición de funcionamiento de un laplaciano de segundo orden? Ahí vamos a matemática y ahí se pudrió todo. ¿Cómo se representa gráficamente un laplaciano de segundo orden? ¿No sería que los denominadores no pueden ser cero? No, de hecho no son cero. ¿Cómo se representa gráficamente un laplaciano de segundo orden? ¿Cuál es la representación gráfica de esto? Probemos álgebra. Con respecto a lo máximo y lo mínimo que se pueden determinar. ¿Cómo se representa gráficamente? ¿No sería como una parábola en el espacio? No me acuerdo cómo se llama. No hay como un cono ahí. Es que ya no es una parábola, fíjense. Parábola es solamente cuando tenés condiciones de simetría. Solamente se da cuando tenés condiciones de simetría. Acá no hay condiciones de simetría, no hay ningún eje de simetría en el plano. Esto se representa con una familia de curvas ortogonales entre sí. Fíjense lo que les digo. Una familia de curvas ortogonales entre sí y que forman cuadrículas de relación de lados proporcionales en toda la cuadrícula. Esto que he dibujado yo. Una familia de curvas,
sea, están las familias de curvas de filtración y las curvas equipotenciales. Esas familias de curvas se dibujan, esto representa una familia de curvas que se cortan. Todos los encuentros entre las curvas son ángulos a 90 grados. Yo lo he dibujado, por supuesto, sin la precaución. Y todos estos cuadrados que se forman acá son cuadrados curvilíneos cuya relación de lados, lado 1 y lado 2, se mantiene aproximadamente constante en todo el trazado. Entonces, ¿cuál es la propuesta del autor? Dijo, si yo puedo dibujar, y ahora viene lo importante, si yo soy capaz de dibujar, ahora es una cuestión de pericia, digamos así, yo puedo dibujar una cuadrícula que me cumpla con la representación gráfica, un laplaciano de segundo orden, estoy dándole una solución a este problema complejo. O sea, tengo que lograr dibujar gráficamente esa familia de curvas ortogonales entre sí y que se formen cuadrados curvilíneos de relación de lados aproximadamente constantes. ¿Qué se le ocurre al autor? Dice, miren, yo esto no lo puedo resolver. Entonces, ¿qué hago? Creo dos ecuaciones en el campo vectorial. Yo tengo dos posibilidades de definir un vector. Una por sus componentes, ¿cierto? Un vector yo lo puedo definir por sus dos componentes, la componente en un eje y la componente en otro eje. Lo que mide el vector, si achico la componente, cambio el ángulo, ¿cierto? Entonces yo el vector lo puedo definir a través de sus componentes, o ¿qué otra manera tengo de definir un vector? El ángulo y el módulo, ¿cierto? Entonces se le ocurre decir, bueno, yo lo voy a definir con otros dos, con los parámetros inclinación y módulo. Entonces, creo una función potencial y una función de corriente. La función potencial, en realidad es una función de la misma forma que el laplaciano, porque de hecho estas dos funciones cumplen con esto. Hace una función potencial que representa el módulo, el potencial, la fuerza, ¿cierto? La magnitud. Y una función de corriente que representa, no es que es, sino que representa la dirección, que es lo que estoy dibujando acá, ¿cierto? Esta es la familia de curvas de flujo, y esta es la familia de curvas de potencial. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Si yo soy capaz de dibujar esas dos familias de curvas, soy capaz de resolver el problema. ¿Se entiende? ¿Cómo se dibuja eso? En la guía ustedes tienen un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Lo que vamos a hacer es, cada grupo va a tomar el ejemplo de la guía y le va a asignar valores arbitrarios, cada uno, cualquier valor menos el que está en la guía. O sea, se supone que todos los grupos van a tener distintos valores porque cada uno va a tomar todos los valores arbitrarios diferentes a la guía, tanto en la permeabilidad como en la altura, como en el ancho, se dibujan su propia presa. Es muy parecido a esto, la resolución que tienen que hacer ustedes. Y cada uno va a asignar sus dimensiones, sus condiciones, y va a resolver el problema a través de una guía, que no está acá, pero está en el campus. Fíjense, bueno, esto que está acá es lo que yo les dije. Eso se hace por tanteo sucesivo, o sea, ustedes dibujan, esto lo dibujan en tinta, todo lo que es la geometría de la presa, la posición del suelo, la posición del agua, el manto impermeable, lo dibujan y esto lo dibujan con lápiz. Entonces, ustedes hacen un primer dibujo, que es un tanteo, y la guía les dice cómo se verifica si el dibujo que ustedes hicieron está correcto o no está correcto. ¿Se entiende? Ahí en la guía van a ver un procedimiento que consiste en un procedimiento, que eso lo hemos desarrollado nosotros en la cátedra, que es un procedimiento que consiste en adaptar
esto a las condiciones hidráulicas. ¿Qué es lo que asume ese procedimiento? No lo van a encontrar en ningún libro porque eso es un invento. Pero es un invento con un sustento racional. ¿Qué es lo que suponemos? Que cada uno de estos canales se denominan canales de filtración. Acá hay el canal número 1, el canal número 2. Ustedes acá, fíjense, tienen el canal número 1, el canal número 2, el canal número 3, el canal número 4 y acá tienen el canal número 5, que es este. Entonces fíjense acá, circula agua por acá, acá está, fíjense, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿cierto? Este sería un canal semi-infinito, digamos así. Empieza del semi-infinito de la izquierda y termina en el semi-infinito de la derecha. Pero es un canal. O sea, por acá circula agua porque la presa, esto teóricamente es infinito para este lado, o sea que acá tiene carga de agua. Entonces, el agua circula por estos canales. Dentro de estos canales, la línea de filtración define el límite entre canales, ¿cierto? Yo en este dibujo que le estoy haciendo tengo 5 canales de filtración y esos canales los podemos asemejar a conducciones, cañerías de distinta longitud. Obviamente el canal 5 es más largo que el canal 1, pero por la condición en la cual nosotros hemos dibujado para que se cumpla el laplaciano y se cumpla lo que yo les dije, que sea una familia de curvas ortogonales entre sí, que formen cuadrículas de relación de lados proporcionales en todo el trazado, para que se cumpla eso, esa gráfica de la resolución del laplaciano implica que todos esos canales transportan el mismo caudal. Por definición del laplaciano, como lo hemos dibujado, todos los canales, sean 5, sean 4 o sean 18, lo que hemos dibujado, todos los canales transportan el mismo caudal. Y la suma de todos los canales es el caudal, que es uno solo. El caudal es uno solo independientemente de lo que nosotros dibujemos. Nosotros, esto que dibujamos no pasa en el suelo. En el suelo no hay ningún dibujo. O sea, esto, si ustedes, fíjense, piénsenlo al revés ahora. Si ustedes fabrican esto real, lo hacen a escala natural y ponen agua acá, por acá va a salir un caudal que ustedes lo pueden medir. O sea, el caudal es dato. Ustedes saben cuánto mide, cuánto vale ese caudal. O sea que el caudal es uno y solo uno. Independientemente que lo hagan físicamente y lo prueben en escala 1 en 1 o que lo hagan analíticamente. El caudal siempre es lo que tiene que salir. ¿Se entiende? De acuerdo a la permeabilidad del suelo y a la configuración geométrica de este y al gradiente y todo, es el caudal que vamos a tener. Entonces supongamos que nosotros lo fabricamos, un grupo, esta mitad del curso se pone a fabricar esto y la otra mitad se lo analiza teóricamente. A los dos les tiene que dar lo mismo. O sea, el caudal analítico es igual al caudal real. De eso se trata la ingeniería, ¿cierto? Entonces, cuando yo dibujo esto, independientemente de la cantidad de canales que dibuje, el caudal total, la suma de todos los canales, es el caudal. Y todos los canales transportan el mismo caudal. ¿Qué significa? Que si yo tengo 5 cañerías que transportan el mismo caudal, pero una cañería y tienen el mismo gradiente, porque todas tienen esta altura de carga y esta altura de salida. Si yo tengo 5 cañerías, todas me transportan el mismo caudal y todas tienen como carga el mismo gradiente, pero son una más larga que la otra, una mide 25 metros, la otra 35, la otra 45, la otra 55, ¿qué condición tiene que cumplir las más largas? ¿Tiene una velocidad mayor? No, la velocidad es la misma, Ah, la misma. porque tienen el mismo gradiente. V igual a K por I. Acuérdense, velocidad igual a coeficiente de permeabilidad por gradiente. El gradiente es constante y el coeficiente de permeabilidad es constante. ¿Ah? El área. El área. Hidráulica elemental, ¿cierto? Contra más larga la cañería, mayor diámetro tiene que tener. ¿Qué significa? Para que sea la velocidad constante. Para que sea la velocidad constante, el gradiente constante y el caudal constante. Si yo tengo todos los parámetros de entrada constante, lo único variable que tengo para aumentar la longitud es el diámetro. Entonces, el canal 5 tiene que ser mayor que el canal 4, el canal 4 mayor que el canal 3, el canal 3 mayor que el canal 2 y el canal 2 mayor que el canal 1. Hidráulicamente no hay discusión sobre eso. Entonces, lo que hicimos nosotros en la cátedra es
hacer un método que se base en medir la longitud de los canales y proporcionalmente a la longitud asignarles el ancho, digamos así, la sección de cada canal. Entonces, ¿cómo se mide la longitud de los canales? Bueno, ustedes lo dibujan, si lo dibujan a lápiz, que es lo que yo les recomiendo, no trabajar primero con AutoCAD, porque hasta que no tengan más o menos definido el esquema, van a borrar mucho. Entonces, lo dibujan y miden cada uno de los canales. Eso, para medirlo, lo más fácil es con una piola, ¿cierto? Ponen la piola sobre el canal y la miden la piola. Después ponen la piola en este otro canal y miden la piola. Entonces le va a sacar la longitud. Primero, la primera que tienen que medir es esta. Esta sí la pueden medir geométricamente, porque esto se lo han dado a ustedes las medidas. Esto mide 8 metros, 1 metro, 7 metros. Eso saben ustedes cuánto mide el canal 0, digamos así. El canal 1 lo miden con una piolita, el canal 2 lo miden con una piolita. Entonces, si toman todas las piolitas, la relación de longitud de las piolitas tiene que cumplir con la misma relación de tamaño de los canales. ¿Se entiende? En eso consiste el método que nosotros proponemos para calcular gráficamente, resolver gráficamente la red de filtración y poder autoevaluarse. Porque nosotros ahora le vamos a tomar el práctico, va a venir cada grupo con su red de filtración, la vamos a mirar, en lápiz, le vamos a decir, no, borremos esto, hagámoslo mejor, mejorémoslo, con nosotros un poco le vamos orientando hasta que ustedes logran una interpretación y un funcionamiento más o menos lógico. Ahora, cuando ustedes se reciban y dentro de 7 años nosotros no estamos acá, entonces ustedes lo tienen que resolver solos. El método les permite autoevaluar la red a ver si ha cumplido con los requisitos mínimos de funcionamiento. Por eso es importante que lo hagan alguna vez. Volviendo a las condiciones de resolución del laplaciano, cuando se cumplen todas estas condiciones, se tiene que la variación de potencial es igual a la variación, todas las variaciones son constantes, porque justamente por la definición de la resolución de gráfica de un laplaciano, la variación de flujo con la variación de potencial con la variación de caudal son todas iguales y son igual a K por delta H sobre ND, siendo ND, o sea, fíjense, el delta de caudal, un caudal unitario, es igual a K por delta H dividido la cantidad de canales. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula, que el caudal unitario, o sea, el caudal en un canal, es igual a K por delta H sobre el número de canales, ¿cierto? Y el caudal total va a ser, sobre la cantidad de la caída de potencial, sobre la caída de potencial, o sea, el caudal tiene que ver con delta H sobre el gradiente, ¿cierto? Q esto es el gradiente, delta H sobre la cantidad de caídas de potencial, lo he dividido. Entonces, cuando quiero sacar el caudal total va a ser igual al K por delta H sobre ND por la cantidad de canales de caudal que tengamos. ¿Se entiende? Entonces, el caudal total es igual a K, dato, delta H, dato, NF sobre ND es la única incógnita. O sea, esta relación es la única incógnita, porque esto también es dato. Esto también es dato. El caudal es 1 y solo 1. O sea, el grupo que construyó la presa me dice 17 metros cúbicos por hora. Y a ustedes les tienen que dar exactamente eso. O sea, que esto ya es dato. Si esto es dato y esto es dato, ¿esto cómo es? ¿No? Es dato, para que se cumpla la igualdad. Proporcional. Esto tiene un solo resultado. ¿Se entiende? Tiene una y solo una solución. Y acá es donde está el secreto de la interpretación de esto. Si esto tiene que dar NF, número de canales de filtración, dividido número de caídas de potencial. Esto tiene que dar 0,23. Para que se me cumpla esto, porque esto y esto son constantes. Para que el caudal a ustedes les dé lo mismo que le dio a ellos midiéndolo, esto tiene que tener uno y solo un valor, para que me dé el verdadero valor de caudal.
¿Qué significa? Que si yo aumento la cantidad de líneas de filtración, me tiene que aumentar el número de caídas de potencial. Este valor se tiene que mantener constante. ¿Se entiende? O sea, es lógico, porque si yo aumento la cantidad de líneas de filtración y dejo dibujadas las mismas líneas equipotenciales, se me distorsionan los cuadrados. Si yo a los cuadrados le meto una línea en el medio, hago dos rectángulos. Y por definición, la resolución del laplaciano de segundo orden son cuadrados curvilíneos de relación de lados constante en todo el trazado. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces ya terminó. Si entendieron esto, ya está. Bueno, después esto ya lo van a ver justamente como resultado. Una vez el proceso del práctico es el siguiente: ustedes nos traen la red, nosotros se la corregimos. Una vez que la tienen corregida, aprobada, continúan con el cálculo, porque no conviene, es absurdo que sigan con el cálculo con la red no aprobada, ¿me entienden? Entonces primero aprobamos el trazado de la red, que esté de acuerdo. ¿Para qué? Para que esto estén seguros que lo han hecho lo más cerca de la solución posible. O sea, ustedes sepan que esto es lo más importante de entender, que esto es la solución. O sea, ese valor es uno y solo uno. Ustedes lo que no van a lograr, no hay manera de lograrlo gráficamente, la resolución exacta. Lo que tienen que hacer es aproximarse lo más posible a esa potencial solución, que es una y solo una. ¿Se entiende? Entonces, para el trazado, nosotros les recomendamos que tomen 4 o 5 canales, no más de 4 o 5 canales, porque si no se les complica mucho el dibujo, ¿cierto? Lo ideal es 4 o 5. 3 es muy poco, y ya 6 se les complica mucho, tienen muchísimo cuadriculado, se les complica. 4 o 5 canales es lo ideal. Una vez que ustedes tienen el trazado aprobado, digamos así, que ya llegamos a un valor en el cual estemos tranquilos de que esta fórmula está funcionando bien, que NF sobre ND es aproximadamente a la solución. Obviamente que cada grupo va a tener una solución diferente. Para uno esto va a valer 0,38, para otro va a valer 0,41, para otro, ¿me entienden? Pero cada grupo, de acuerdo a su planteo, va a tener una y solo una solución. Una vez que nosotros tenemos bien dibujada la red, esa red nos permite hacer otros análisis que son necesarios para poder terminar de calcular estructuralmente todo este mecanismo, ¿cierto? Toda esta estructura. Primero, les voy a dar 2 o 3 tips de funcionamiento. Cuando nosotros tenemos lo que se denominan canales de filtración, en este tipo de estructuras, se producen lo que se denominan zonas de remanso, o digamos así, en general singularidades, ¿cierto? En los cuales no se cumple el laplaciano, o sea, no está funcionando. En este semiespacio, en algunos lugares el laplaciano no está funcionando. En esas singularidades pueden ser por 2 motivos. Una, porque tengamos una situación de lo que se denomina remanso, lugar donde no circula agua, dentro de todo este semiespacio de suelo, lugares donde no circula agua, o lugares donde el agua circula con singularidades. Una de las situaciones, por ejemplo, esta zona, toda esta zona que está acá, este triángulo, es lo que se denomina una zona de remanso, porque las moléculas de agua, que viene la primera molécula, la que viene pegada a la pared, acá no hace, las moléculas no doblan a 90 grados, hacen esta trayectoria. Y cuando llegan acá, se encuentran con un vértice, también se produce lo que se denomina acá una singularidad. La molécula viene por acá y acá acelera y hace una curva, no dobla tampoco a 90 grados, ¿se entiende? Hay una zona de remanso por remanso turbulento, y digamos, una zona turbulenta, y un remanso. Acá no hay movimiento de agua, y acá hay movimiento caótico. Entonces, las partículas acá se aceleran y doblan, pero no a 90 grados. Entonces, en este punto no es tan crítico. O sea, acá ustedes pueden dibujar. De todos modos,
la primera línea de filtración, que es la que yo le digo que es una condición de contorno, ustedes la pueden dibujar como el perfil de la presa o la pueden dibujar con el remanso. Es lo mismo, porque ustedes saben que la segunda línea que van a dibujar ya no puede ser a 90 grados acá, tiene que tener una curvatura. Esa curvatura representa una trayectoria de la cañería que siga a este remanso. Igual estos vértices, acá en estos vértices también se produce una singularidad, ¿cierto? Eso se produce solamente en el primer canal. ¿Qué es lo que nos permite este trazado? Que si yo tengo un potencial inicial y un potencial final y 10 potenciales intermedios, sé cuánto vale cada potencial, porque yo digo, de acá hasta acá tengo el potencial total dividido 10. Entonces, si yo acá tengo 10, acá tengo 9, acá tengo 8, acá tengo 7, entonces yo en cualquier punto del trazado puedo poner un piezómetro y puedo saber cuánto mide, hasta dónde se eleva el piezómetro. Si yo tengo acá 10 metros y acá tengo, tengo 10 caídas de potencial, yo tengo 10, 9, 8, 7. O sea que si yo acá coloco un piezómetro, el agua llega hasta 7 metros. Si esto es 10. ¿Se entiende? Entonces yo tengo la posibilidad, una vez realizado el trazado de la red de filtración, que esté funcionando, yo puedo saber cuánto vale la altura piezométrica en cualquier punto del trazado. ¿Para qué me sirve eso? Fundamentalmente, a mí me interesa saber cuánto vale la carga piezométrica en el fondo de la presa. Porque si yo en estos puntos voy a poner piezómetros en cada uno de los... voy a tener alturas piezométricas. ¿Qué significa eso? Una presión hidrostática de abajo hacia arriba. Entonces yo tengo, eso me va a producir un diagrama de presiones que tengo que verificar que la resultante de este diagrama de presiones sea menor que el peso de la presa. Si no, me levanta la presa. ¿Se entiende? Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que verificar. Eso está acá. Ahí les está dando cómo se mide. Es básicamente lo que le dije yo. Cuentan cuántas pérdidas tienen de cada punto al que están midiendo. Y otra cosa que tienen que medir es que, volvemos a cuando vimos gradiente hidráulico crítico, cuando teníamos un recipiente de carga, un recipiente con arena y le hacíamos circular agua de abajo hacia arriba hasta un cierto nivel en el que el agua desbordaba la arena, ¿cierto? Eso que vimos ahí está pasando ahí. Esto que está pasando ahí, si yo lo agrando, esto es un suelo, y acá tengo un canal, donde el agua viene de abajo hacia arriba. ¿Se entiende? Es el mismo caso que vimos en flujo ascendente. Eso es lo que se denomina rotura por licuación o por flujo ascendente a pie de presa. ¿Qué pasa? Normalmente cuando la velocidad de circulación del agua es lo suficientemente alta, acá se empieza a producir un arrastre de partículas, ¿cierto? Entonces empieza ese arrastre de partículas, ¿qué hace? Empieza a socavar, empieza a arrastrar suelo. Ese suelo se va yendo porque acá el agua va saliendo acá y el agua se va yendo para algún lado. Si el suelo es arrastrado,